Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios, estamos en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre esto que venimos oyendo en los últimos días, los proyectos que ya están presentados ante el Congreso para encontrar una salida a la situación de las bandas criminales, para ofrecerles unos beneficios que les permitan o que les hagan ver como atractivo el sometimiento a la justicia. A propósito de esto, pues hemos oído, como siempre, en todo, voces en contra, voces a favor, pero las voces en contra básicamente lo que dicen es, bueno, más garantías para los criminales, cuáles son, por qué hay que darles incentivos, ¿es esto un mal ejemplo para la sociedad o es esto realmente, dicen las voces contrarias, lo que necesita el país para acercarse a una pacificación? Por eso les hemos preguntado a ustedes en nuestras redes sociales lo siguiente: el proyecto de sometimiento de las bandas criminales propuesto por el gobierno, ¿es un incentivo para el delito o es una solución a la violencia? Para conversar sobre este tema nos acompaña un grupo de panelistas, como siempre. La primera de ellas es María Victoria Llorente, quien es politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia y es directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, la FIP. Byron Yepes, de la Dirección Nacional del Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Guillermo Rodríguez, abogado experto en litigio estratégico, especialista en derechos humanos, columnista de opinión. Carlos Medina, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, es abogado especialista en derecho financiero. Vamos a comenzar con las diferencias. Bueno, la pregunta que les hemos formulado a ustedes en sus casas se las traslado a nuestros panelistas. Victoria, ¿el proyecto es un incentivo para el delito o es una solución a la violencia? No, yo no creo que de ninguna manera es un incentivo para el delito, porque de hecho el proyecto, digamos, no tiene las gabelas que uno se imagina realmente, está realmente muy acotado a lo que dice ya nuestra legislación penal ordinaria. Realmente lo que el proyecto, entiendo que hace, es que genera unos mecanismos para que se pueda hacer un proceso de sometimiento colectivo, algo que ya se había intentado en el pasado en Colombia con el grupo ERPAC en el 2011 y que fue muy difícil precisamente porque no contábamos con esos mecanismos. Además, todo el proyecto, hasta donde lo hemos visto, conocido, tiene, digamos, toda una primera parte donde lo que se hace es precisamente aumentar penas para ciertos delitos. Entonces, realmente yo no lo entiendo como tal, yo lo entiendo como un mecanismo que necesita el Estado colombiano para poder facilitar el sometimiento a la justicia de estos grupos que, como sabemos, son muy difíciles de controlar por parte del Estado colombiano. O sea, ¿usted diría es una solución a la violencia? Parte de... No, o sea, obviamente si logramos que el mecanismo funcione y que se sometan, yo veo difícil es que se sometan a ese mecanismo porque el mecanismo es bien complejo como está planteado. Entonces, si logramos que ellos acepten esas condiciones, podemos hablar más adelante sobre las condiciones que hay. Es que ni siquiera la extradición, o sea, no quedan blindados contra la extradición. No quedan blindados para nada frente a la extradición. Entonces la pregunta como la haces, yo creo que hay que dividirla por pedazos. Bueno, Byron Yepes, quiero preguntarle antes si, ya que su nombre de pila es Jairo González, ¿cómo prefiere que le diga, Jairo o Byron? Cualquiera está bien. Sí, Jairo Byron. Jairo es el nombre de pila, y Byron el de militancia en las FARC. Correcto, así es. ¿Y lo va a conservar ahora que ya no es guerrilla, sino partido político? No, el de pila, por supuesto. Bueno, entonces Jairo. Bien. Bueno, entonces, ¿es un incentivo para el delito o una solución a la violencia? Pues habría que ver en últimas cómo quedaría la iniciativa, cómo va a quedar la ley, porque pues estos sectores, estos grupos, pues son la extensión del paramilitarismo en Colombia. Es decir, que las mal llamadas bandas criminales son el neoparamilitarismo, como se denomina ahora. Y la iniciativa, si consigue que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación, pues puede lograr y puede construir un escenario donde podamos los colombianos encontrar un espacio de encontrar la paz
definitiva que necesitamos. Pero incluso si son para esos si es para esos neoparamilitares como usted los llama. O sea, ¿usted está de acuerdo sí, en que claro, ellos también pues reciban sí, incentivos? siempre y cuando haya estas condiciones, Verdad, justicia, que haya reparación. verdad, que haya justicia, que haya reparación, como efectivamente sucede en el proceso nuestro. Bueno, Guillermo Rodríguez, incentivo para el delito de solución a la violencia. Bueno, Claudia, pues primero que todo quiero contradecir a nuestro compañero de panel. Gramaticalmente, el paramilitarismo es cualquier expresión armada paralela a las instituciones. Los únicos que pueden estar armados y detentando el poder armado son las fuerzas del orden público, las fuerzas institucionales y el Estado. El monopolio de las armas recae sobre el Estado. Es decir, que entrar a controvertir y a decir que paramilitares es solo aquel que piensa de X o Y manera o actúa de tal o cual es pervertido, porque todo lo que esté por fuera del Estado es paramilitar, tanto guerrilla, ELN, EPL, paramilitares, bandas criminales, AUC, lo que queramos llamar, ERPAC, etc. Considero que este es un premio a la delincuencia, este es un premio a la falta de legitimidad del Estado, a la falta de legitimidad de la norma, a la falta de la legitimidad del imperio de la ley. La política criminal del Estado busca prevenir el delito. La política criminal del Estado está centrada en hacer normas penales del régimen penal que permitan prevenir, no castigar y sancionar y perseguir, pero la prevención se ha pervertido también. Ahora, leyes de sometimiento hay cualquier cantidad. Este proyecto de ley del gobierno no me llama la atención y me parece que está errado en varios sentidos. Primero, porque tiene un articulado ambiguo, confuso, demasiado abierto a cualquier tipo de expresión criminal, pese a que en su mismo articulado menciona que solamente irían beneficiados a esta norma o a esta sujeción a la norma bandas criminales o grupos armados delincuenciales organizados o armados del tipo A y el tipo B, con unas diferencias que obviamente aquí son muy ambiguas. Llegar a decir, estos son tecnicismos del mismo Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional. Pero para ser más preciso, quiero llamar la atención que el simple hecho de que un proyecto de ley se quiera pasar por fast track, cuando el fast track únicamente esa expresión y ese término que no está en la Constitución y que es un tecnicismo un poco que nos llama al show, pues llama mucho la atención que se esté aplicando lo que inicialmente iba solo para el proceso de pacificación con las FARC, se esté aplicando a otra banda. Ahora, no nos llamemos a errores, esto busca desde luego la pacificación de unos grupos criminales, pero es que del pasado ya hemos visto las coincidencias que hoy por hoy tienen las FARC, lo que puede suceder en el futuro con otros grupos armados. Sí. Ahora, un proyecto de ley que supera de 106 páginas, este proyecto de ley, de 106 páginas, 20 es su confección articular y 82 la exposición de motivos. Cuando algo se tiene que explicar tanto, 82 páginas de solo exposición de motivos, tiene que llamar la atención. Pues dejemos que el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina, responda a la pregunta que creo que además es también una respuesta a lo que acabamos de oír. Sí, gracias, Claudia. Pues lo primero que tendría que aclarar es que la ruta del fast track está perfectamente justificada porque este proyecto justamente responde a uno de los acuerdos precisamente que se suscribieron con las FARC. Esto hace parte del capítulo de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Entonces, por eso es que este proyecto tiene dos grandes capítulos. Un capítulo que hace referencia a endurecimiento de penas, como ya lo mencionaron. Además, tipifica nuevos delitos propios de los grupos armados organizados y los grupos de delincuencia organizada, que son propios de esas estructuras. Es decir, ahí no se está suavizando absolutamente nada, se está endureciendo la posición del Estado, que es parte del acuerdo, tipificando delitos tan críticos como la amenaza a defensores de derechos humanos y funcionarios públicos, por ejemplo, que es algo muy concreto que sale del acuerdo de paz. Y ¿Pero eso no existe ya como delito? No, pero así, ya está estructurado así como delito propio de los grupos armados organizados y de delincuencia organizada, no está expresamente tipificado, además tampoco estaba tipificada claramente la pena. Y adicionalmente, el capítulo, el título tercero, que es el de sujeción, a mi gusto no prevé un proceso
complejo, realmente tiene dos partes muy sencillas, una intervención de acogimiento que lo maneja el gobierno y una intervención de judicialización que lo maneja la Fiscalía y los jueces. Todo esto para mí y para el gobierno redunda justamente en la prevención de violencia y en la consecución de una paz duradera, pero todo en el marco de una confrontación directa con las estructuras criminales, todo en el marco de un escenario lejos de la justicia transicional. Aquí no hay justicia transicional en el medio, así que pues estamos convencidos de que se trata de una herramienta útil, necesaria, porque no había sometimiento colectivo. Bueno, ya vamos a seguir desglosando lo que se pueda, porque para un proyecto de esta naturaleza, igual un programa de 1 hora es corto, pero primero miremos las respuestas que ustedes, nuestros televidentes y seguidores en redes sociales, han dado a la pregunta que les formulamos, así que vamos a ver la gráfica en pantalla. El 65% de quienes han contestado este sondeo de opinión dice que el proyecto es un incentivo para el delito, el 35% han dicho que es una solución a la violencia. Bueno, a propósito de esto, entonces, vamos paso por paso. Cuando lo que más trasciende es que se pueden quedar con el 5% del dinero logrado ilícitamente y que pueden tener hasta una rebaja del 50% en la pena, pues lo primero que se le viene a la gente hace cuentas y dice en su cabeza, no, pues delinquir paga. Pero es que ese es el Código Penal colombiano, eso ya existe, ahí no hay nada nuevo. Digamos, el Código Penal colombiano ya prevé el 50% de reducción de la pena si la persona o si hay una aceptación de cargos, que es exactamente el tipo de entrega que se está estipulando dentro del proyecto. Entonces ahí no hay nada, realmente en términos de reducción de penas, no hay nada nuevo. Tal vez el punto sería que aquí se aplica a una serie de delitos a los que se les había venido desmontando el beneficio. Pero son pocos. Delitos pocos, pero son los delitos de la gran macrocriminalidad de las y que se requeriría porque si no, no se podrían entregar. Pónganos un ejemplo. Por ejemplo, los delitos de secuestro, los delitos que tengan que ver con víctimas de menores, por ejemplo, esos no tenían ninguna clase de beneficio. Aquí tiene una posibilidad de beneficio hasta, no obliga a ese beneficio, eso se encarga la Fiscalía y los jueces. Pero entonces, ¿cómo quedaría? Si pasa este proyecto como está y uno de los BACRIM dice, sí, yo recluté menores, ¿qué le va a pasar? Ellos pueden aspirar a que entre la Fiscalía y los jueces les reconozcan un beneficio de hasta el 50% de la pena a imponer por ese tipo de delitos. No existe ese beneficio en este momento. Sin embargo, como dice María Victoria, esto no es algo extraño ni novedoso. Para la gran mayoría de los delitos del Código Penal existe ya un beneficio del 50%. Incluso se aplican las reglas de dosificación penal que ya están establecidas en el Código Penal del 2000. Entonces, no es... Yo sí quiero responder a su planteamiento, Claudia, porque usted fue muy categórica al decir qué iba a pasar con el 5% de los dineros, no sobre las reducciones legales de las penas. Si bien es cierto, las penas están regladas en el Código Penal colombiano y en la implementación del nuevo sistema acusatorio, cuando una persona se allana, la disminución de esa pena hasta un 50%, pero su planteamiento es de algo muy pintoresco, y más que pintoresco me parece vergonzante, que una democracia constitucional como la colombiana esté mandando a los ciudadanos un mensaje que efectivamente delinquir paga. Y delinquir paga no lo digo en el tema netamente punitivo, sino como usted lo dijo, el 5% de los dineros de estas bandas criminales podría quedarse en manos de ellos. Eso es absolutamente frondio, eso es amoral. Yo no conozco en ninguna norma hasta hoy existe la posibilidad que un delincuente vaya y se robe lo que sea, o que los dineros producto de secuestro, extorsión, narcotráfico, etcétera, hasta un 5% puedan quedarse con ellos. Y eso me parece muy grave y es un mensaje muy grave para la ciudadanía. Desde la promulgación del primer Código de Extinción de Dominio hace casi 30 años, ese tipo de beneficios existen. Es un mensaje, entonces, porque existe, es que una cosa es el proyecto de ley y otra cosa es el Código de Extinción de Dominio. Reiterado. Código de Extinción de Dominio tiene otras cosas. No conozco el primer caso de extinción de dominios donde a un mafioso se le deje el 5% de sus fortunas, sino claro que sí, eso se llama justicia premial y eso existe hace más de 3 décadas. Nómbreme un solo caso donde un mafioso con más de 2.000 y 3.000 millones de dólares se quede con hay otro error.
El 5% no es hasta un 5% que no obliga o máximo 2.500 salarios mínimos legales. Sí, ese es el límite, Todo pero eso es que lo decide el juez 2.500 salarios, de acuerdo con la Fiscalía. O sea, hay no que es un decirle a los derecho ciudadanos, 2.500 salarios mínimos legales son casi 2.000 millones de O pesos. sea, el juez podrá Cada caso definir se estudia independiente. ¿según qué? Sobre la base de la colaboración, por ejemplo, sobre la base de lo eficaz de la colaboración y qué tantos bienes y si Pero los ahí, entregó ahí todos. sí podríamos entrar a decir cosas sobre Jairo, la... usted sobre cuando la- quiera Sí, participa, ¿no? Pero hágale, María No, ahí Victoria sí, y Jairo porque, después. porque digamos que es algo que a uno sí le extraña, es, digamos, el proyecto se centra en la aceptación de cargos, Sí. entonces, que es como pero priva, digamos, a la justicia de otros mecanismos que son más interesantes, como es, por ejemplo, el principio de oportunidad y los preacuerdos, que esos mecanismos no es que desaparezcan, sino que Se digamos... privan, no se están aplicando ahí. Entonces, exacto, entonces el punto ahí es que esos mecanismos, por ejemplo, son mecanismos muy interesantes a través de los cuales la justicia puede precisamente negociar para, por ejemplo, esos son mecanismos fundamentales para poder entregar las redes de apoyo, para, por ejemplo, un tema muy importante que es la corrupción, aun cuando el proyecto habla de que digamos, quienes van a individualizarse y las mismas organizaciones pues, en las actas de sometimiento dicen qué tipo de delitos cometieron, pues muy difícilmente van a decir que cometieron el delito de corrupción, porque además de todo, el que va a recibir esa información pues es el mismo Estado que es el que ha estado envuelto en la corrupción. Entonces ahí hay un problema del proyecto que a mí sí me parece complicado, porque estas organizaciones, seamos francos, no existirían si no hubiera grandes redes de corrupción, o sea, organizaciones de las dimensiones que tenemos en Colombia. Jairo. El tema es que a lo largo de nuestra historia republicana nunca el Estado colombiano ha tenido el monopolio ni del territorio, ni de las armas, ni de la hacienda pública. Y si una iniciativa de estas, y en este momento en que nos encontramos en el proceso de paz que avanza con el ELN, el proceso de paz que nosotros firmamos, y si se logra concretar esta iniciativa, pues tenemos que todos los colombianos entrar a construir un Estado donde nos representemos todos de alguna manera y por fin se logre consolidar un proyecto nacional. Y si esta iniciativa conduce a este fin, pues bienvenida. Por supuesto que esperamos que no ocurra como ocurrió con el proceso del paramilitarismo, con el proceso anterior, que termine en absoluta impunidad, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco es así. Sí, yo creo que esas diatribas no van a lugar. Pero mire, los Jairo. principales Pero por cabecillas supuesto. del paramilitarismo están extraditados. Sí, tampoco. No podemos decir que hubo impunidad, es que esas son afirmaciones distractoras y son afirmaciones que no corresponden a la realidad. El paramilitarismo continúa, pervive en el país. Bueno, pero puede, como usted quiera Es llamarlo, decir, el paramilitarismo, vuelvo y le reitero, también son las FARC, el no ELN, es- el EPL. no es así, el Vuelvo y le paramilitarismo digo, es una no, política eso es lo que ustedes quieren decirle a los ciudadanos, pero el paramilitarismo es toda acción armada paralela al Estado, el monopolio, No es así. el monopolio de las armas paramilitarismo es recae una en el Estado. política Es de el monopolio de sectores las del armas Estado, está de en el sectores Estado. de las fuerzas Bueno, militares, mire, de sectores Bueno, de los pero yo creo que la empresarios. discusión que no es No conducen- es esa, Pero mire, la discusión es que el Alvarito, paramilitarismo, usted decía, el perdone un paramilitarismo está en Estados Unidos, Mancuso está en Estados Unidos en una cárcel, Macaco, etcétera, etcétera, Guillermo. etcétera. Pero A propósito continuaron de lo los que crímenes, decía, los asesinatos a Jairo. lo largo y ancho del país. A Sí, no, propósito pero, de lo que pero a usted unos decía hace un niveles, a unos momento. niveles muy distintos, y en todas partes del mundo los procesos de desmovilización, incluso el de ustedes, Sí. tiene problemas graves de disidencia. Pues las A propósito de lo coincidencias, que las usted decía, perdóneme un coincidencias. segundo, Guillermo, a propósito de lo que usted decía, Jairo, hace un momento, que dice, bueno, si esto va a servir, pues bienvenido sea y ojalá que se haga bien. Muchas personas también podrán pensar, bueno, pues si lo dice alguien de las FARC que está recibiendo determinados beneficios, un salario por un tiempo, la posibilidad de hacer política con dineros del Estado, muchos creen que guardándose parte de lo que las FARC obtuvieron vía secuestro y demás, pues dirá, pues arropémonos con la misma cobija, porque es que si nos ponemos a criticarlos a ellos, también tendríamos que criticarnos nosotros mismos. Digo que esa podría ser una postura de quien oye un argumento como el que usted acaba de dar. Ante eso, No, ¿qué en decir? primer lugar nosotros hemos cumplido sagradamente lo acordado. Hemos hecho
paso a paso el cronograma que se acordó en La Habana. Dejación de armamento, en primer lugar la concentración, la desmovilización de nuestras estructuras militares y la concentración en puntos determinados, la dejación de armas, la entrega de bienes, etc. Todo lo hemos venido cumpliendo religiosamente. Entonces, el tema es que necesitamos que este ciclo de la guerra, de la violencia que ha vivido el país por tantos años, pues de una vez definitivamente termine y empecemos todos los colombianos a construir un proyecto nacional donde tengamos certeza de que las generaciones futuras van a tener un país en paz. Yo quisiera no dejar en el aire una cosa. La explicación de por qué no es acumulable con los otros beneficios es porque es que precisamente esto no es un proyecto blando. Y esto además corrió su trámite por el Consejo Superior de Política Criminal y un acuerdo entre la institucionalidad estatal en términos de que no podía ser acumulable con otro tipo de beneficios, porque además terminarían con penas de pronto muy bajas, y esa no es la intención. La intención es aprovechar una coyuntura en la que los grupos armados organizados están sintiendo pasos de animal grande. Ellos sienten que si o se someten a la ley o terminan dados de baja, que es un poco lo que está pasando, y así lo están expresando. Si no abrimos la oportunidad para que esto se canalice de esa manera, pues en la medida en que vayan cayendo las cabezas, se va atomizando este grupo y se nos da una dinámica criminal de pronto peor. Es la idea, canalizar una oportunidad en la que temen por lo que está pasando y el ejercicio de la fuerza del Estado, y claramente este no es un proyecto blando, por eso no es acumulable. ¿Y esto fue conversado con Otoniel? Pero es una oportunidad también para el Estado. Total. Porque realmente, total, digamos, sí. Porque realmente lo que hemos visto Sí. es que llevamos décadas capturando personas, ¿sí? Y estos grupos reproduciéndose, y también, digamos, la capacidad de investigación que tiene el Estado tampoco da para investigar todas estas personas. Entonces, realmente este es un proyecto que efectivamente hay una oportunidad desde el punto de vista de las organizaciones, básicamente del Clan del Golfo, porque además de todo ahí usted hablaba sobre todas las organizaciones, pero creo que el proyecto es claro. A eso. El proyecto es claro y habla solamente sobre los grupos armados organizados, que en realidad son 3 los que están identificados como tal por el Consejo de Seguridad. En el proyecto hay más grupos que se están mencionando. No, pero se mencionan los otros, perdón, los que se mencionan, los CDO que se mencionan, es porque se les aumentan las penas. Es en el capítulo sobre penas, pero no sobre sometimiento. Desde luego, pero es correcto lo que usted menciona en cuanto al sometimiento del Clan del Golfo. El Clan del Golfo es una organización delictiva que está haciendo presencia en más de 150 municipios del país, con un poder militar neoparamilitares. Puede ser neoparamilitares sí, es que yo creo que a ustedes hay que decirles las cosas claramente. A ustedes no les gustan que les digan que la FARC, el ELN Guillermo, le son propongo que paramilitares. pasemos Es que también usted ahorita hace unos segundos dijo que habían cumplido religiosamente el acuerdo. Yo le quiero decir que no. Pero no mire, entregaron un solo perdóneme, niño, Guillermo, porque ni un es que la solo menor discusión, entregado. si nos vamos a estos detalles, desperdiciamos la oportunidad de la discusión sobre el proyecto. Entonces quiero que continúe con su idea. Considero que este proyecto de ley que se va a realizar o va a llegar a vida legislativa vía fast track no es pertinente. Considero que existen otras vías. Hay un proyecto que es mucho más cerrado, no tan ambiguo, no tan abierto a varias expresiones delictivas. ¿Que ese es el de iniciativa legislativa? Que hay uno radicado de iniciativa en el Senado de la República que da la posibilidad, a cerrar mucho más a las expresiones delictivas. No solo eso, sino que sería por vía ordinaria y permitiría las expresiones dentro del Congreso para que se delibere sobre ese proyecto de ley. Es que vía fast track no se puede entrar a Pero ya la deliberar Corte esto. determinó que sí, ¿no? No, Eso está pasando con los proyectos de vía fast track. Por eso no se ha aprobado la reforma política en INASEP. Estos temas serían mucho más interesantes. ¿Pero cuáles son los si beneficios se debaten del proyecto? ¿Por qué no nos cuenta un poco de los beneficios del proyecto del que usted está mencionando? Porque lo que yo entiendo es que los beneficios son superiores a los que están dentro de Yo solamente le puedo decir algo que me llamó la atención. El proyecto de ley que presentó el gobierno no menciona ningún asunto en la promoción de no instrumentalización de los menores. Sí, claro. Y para mí eso es claro. Para mí que
las expresiones delictivas promocionen la no instrumentalización de menores es un asunto de avanzada en un país donde el 90% de los procesos llevan a una condena. Hoy Colombia está entre los 5 países con mayores niveles de impunidad. De 100 homicidios solo se está sancionando 8. ¿Cuáles son las penas alternativas que ofrece ese proyecto de iniciativa legislativa? Las penas son las de la alternatividad penal y son las propias que están ahí, que son propias de la deliberación parlamentaria. Yo no encuentro ninguna pena que se pueda llegar por alternatividad penal dentro de ese proyecto superior al 50%. No existe. Penas, sí, tiene, o sea, tiene, yo no, el proyecto de lo que, tiene de lo abiertamente rebajas mucho más superiores generosas superiores que al las que tiene el proyecto del 50%. gobierno. ¿Cómo cuántas? Yo quisiera ¿Cómo ver, cuánto? yo personalmente no las conozco, yo estuve revisando juiciosamente Para empezar, las rebajas superan en algunos casos el 50% que reconoce el gobierno y las hace acumulables a los beneficios. Eso de entrada usted ya le da una realidad que puede llegar a una acumulación de beneficios de casi el 75%. No. Entonces, si estamos diciendo que no queremos ser esos beneficios no son acumulables y en el mismo proyecto está. Ese es un proyecto que por las condiciones es posible que terminara acumulando, pero claro que se va por ordinario. Sí, va por ordinaria. Entonces no se van a acumular. Entonces no son acumulables. Entonces el tema es que vamos a tener una discusión mucho más rápida, digamos, por el proyecto que presenta el gobierno, y claramente es un proyecto que dista bastante de los beneficios que quieren concederles. Es como la intención del gobierno es aprovechar la coyuntura, como lo dije, de someter a estas organizaciones. Esa otra iniciativa pareciera que quisiera es como decir, esto lo arreglo yo y no el gobierno. ¿Y qué porcentaje de la fortuna hecha o de los dineros hechos ilícitamente permite este proyecto de iniciativa legislativa conservar a los delincuentes? Este proyecto no contempla esa posibilidad. Termina aplicando la misma Código de Extinción de Dominio. Ese proyecto no contempla esa posibilidad. Les dejaría el 5%. Claro, porque es que la ley vigente es el Código de Extinción de no Dominio. contempla esa posibilidad. Si bien es cierto que existen normas, esas normas tienen unas excepciones y esas normas son de alta complejidad. Esto no es de que lo que dice esta norma, el 5%, sería muy fácil para un mafioso acumular 5, 6 mil millones de dólares y quedarse con el 5%, que es una fortuna, eso es absurdo. Mire, quisiera algo que no me quedó claro al principio en lo que decía María Victoria, que es una falencia de este proyecto propuesto por el gobierno, y hay que explicarle a la gente que estamos hablando de 2 proyectos. Uno es el del gobierno, del que hablaba el viceministro al comenzar, y otro es el de iniciativa legislativa del que ha hablado hace un momento. Yo encuentro unas diferencias y yo no soy el llamado viceministro a defender una iniciativa legislativa, porque primero yo no soy senador ni representante de la República. Segundo, yo no soy promotor de ese proyecto, pero sí tengo que reconocerle a ese proyecto que encuentro con el del gobierno diferencias que me llaman la atención, como la promoción de estos grupos delictivos en la no instrumentalización de menores. Ese asunto no lo tiene el del gobierno. Ese del gobierno no lo tiene. El proyecto clarísimamente, no lo tiene. Es más, en las condiciones de sujeción del proyecto, el proyecto del gobierno tiene 11 condiciones. 11 condiciones. En las actas de sometimiento dice específicamente. No está taxativo en el proyecto. Está taxativo, le digo el número. Yo sí se lo digo que en el proyecto que estoy diciendo, en el proyecto contrario al gobierno, dice la promoción de no instrumentalización de menores. Y para mí eso es avanzada. En las actas, en el articulado del proyecto, yo creo que el viceministro lo puede decir con mucha más precisión que yo, porque no me sé el articulado, pero en el artículo en donde se habla específicamente sobre las actas de sometimiento, tanto del colectivo como las individuales, porque se tienen que hacer de ambas, se habla específicamente de la entrega de menores y de la entrega de los menores. No, sí menciona menores, pero menciona la participación de los delitos artículo 39 la participación con los artículo 39 del proyecto de ley, reunión de los miembros de grupo armado organizado con fines de sujeción a la justicia. Los miembros de los grupos se reunirán en la fecha y lugares definidos por el Gobierno Nacional. La reunión de los miembros del grupo armado organizado tendrá como finalidad la desvinculación de todos los menores de edad que se encuentran en el grupo armado organizado
de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 33. Pues de sería la lo mínimo, pero está eso es diferente. Bien detallado. Pero o sea, eso es otros totalmente diferente a lo que yo estoy afirmando. Yo estoy afirmando que el proyecto contrario al del gobierno o de iniciativa legislativa es un proyecto que promociona la no instrumentalización de menores, y eso es un tema de avanzada que hay que... ¿Cómo se la hace no instrumentalización, pues quiero eso para ir a es un tema comerciales de una avanzada, precisión. es un tema muy interesante. Quiero para ir a comerciales una precisión sobre el tema de los menores, entendiendo que además este es un proyecto que nace de algo acordado con las FARC en el acuerdo del Colón. Si tanta discusión hubo con las FARC y sigue habiendo incluso, y el habrá en la JEP de las penas de las que van a ser objeto quienes hayan reclutado menores de edad, ¿por qué este proyecto, según lo que yo les entiendo, pero me corrigen si estoy equivocada, daría como unos márgenes de negociación para quienes hayan reclutado menores de edad, ya no para las FARC, sino para las BACRIM? Claudia, muy sencillo, porque si no se establece ese tipo de beneficio para poder hacer atractivos los esquemas de sujeción colectiva, da lo mismo que ellos se entreguen individualmente y no habría procesos de sujeción colectiva. No tendrían ninguna clase de beneficio ni habría ningún atractivo de tener este tipo de instrumento para efectos de fortalecer la justicia. Pero en otras palabras, ¿le va más mal a las FARC habiendo reclutado niños que a los BACRIM habiendo reclutado niños? Las FARC tiene una serie de normas de sanciones propias, impropias, y las ordinarias en el marco de la JEP, eso llega hasta 20 años. Estos señores van desde el punto de vista de la condena más alta, que puede llegar a ser 60 años en justicia ordinaria, y de ahí se comienza a contabilizar los descuentos. Porque ellos irían por justicia ordinaria. Sí, eso es justicia ordinaria, no por la justicia especial. Pero sí es importante aclarar que nosotros no reclutamos niños. Bueno, ese es otro unos programa. Menores. Es otro programa distinto. Lo puede tomar aquí porque pero es que se está afirmando eso acá, sí. y entonces eso no corresponde bueno, a la eso realidad. es algo que además llegará a la Justicia Especial Por para supuesto, la Paz, y serán estos magistrados los que hablarán del tema, pero eso dejémoslo aquí como al lado, porque ese es otro programa o varios. Pero se está afirmando categóricamente. Bueno, algo obviamente que no es la posición corresponde. que conocemos de las FARC desde siempre. Vamos a regresar enseguida, mejor hablemos, sigan con nosotros. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Continuamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos tratando de entender si este proyecto de ley presentado por el gobierno para facilitar el sometimiento a la justicia de las bandas criminales es un proyecto que es un incentivo para ser más violentos o para que haya nuevos grupos criminales y nuevos miembros de estos grupos, o si es una solución a los problemas de violencia que tiene el país. Y durante comerciales estaban hablando de unas siglas, las GAO y las GDO, y yo sé que esto es como muy complejo, pero me parece importante que los que están aquí presentes expliquen qué son estos, la diferencia entre lo que es un grupo armado organizado y un grupo delictivo organizado, y cuáles sí van a estar cobijados por este proyecto y cuáles no. Creo que le corresponde a usted, viceministro, que es pues el yo preferiría, técnico en el asunto. Digamos, hacer casi que una cita de lo que está previsto precisamente en el proyecto. Los grupos de delincuencia organizada son grupos, se utiliza una definición que es un poco la de la Convención de Palermo, que son 3 o más personas que se asocien para delinquir, ¿no? Y que tengan un fin económico, criminal. Bueno, ¿esos son los grupos? De delincuencia organizada. Delincuencia digamos. organizada, Y los eso, GDO. Eso nos da a nosotros una visión de que puede ser algo muy pequeño hasta cierto nivel, mientras que no tengan un mando vertical, no tengan un control territorial, no enfrenten al Estado con una capacidad militar y armada importante, porque esos ya son grupos armados organizados. Entonces, ¿pero el proyecto es para ambos? El proyecto, la parte que toca el Código Penal en endurecimiento de penas y nuevos tipos, aplica para los dos. La parte de sujeción solamente para los GAOs. O sea, para los grupos, Armados, los grandes, armados, mejor los dicho. grandes grupos armados organizados. Ahora, yo soy de los que creo que el debate no está cerrado. En el curso del trámite por el Congreso es posible que le quieran dar un alcance mayor, pero eso estará por verse. Por ahora el proyecto entró así. Ahí la discusión es que uno la entiende es, con la definición que hay de GDOs, digamos que es 3 personas o más que se juntan para delinquir con fines económicos, pues con esa definición tan amplia, pues ahí podría entrar, digamos, una banda de apartamenteros. Claro. O una banda de jaladores de carro. Entonces, realmente este proyecto uno no se imagina
y más dentro de la pregunta suya, Claudia, de que si esto es algo que va a servir para resolver problemas de violencia en Colombia que claramente están asociados con la existencia de este tipo de grupos, entonces pues realmente el rango es demasiado grande, pero por el otro lado lo que uno no puede olvidar es que un grupo como el Clan del Golfo funciona territorialmente a través de un montón de otras organizaciones que son locales, más pequeñas, y a nivel local hay unas organizaciones que no son menores, pues la Constru, o sea, hay unas organizaciones, hay unos grupos, o sea, uno a veces como, es muy difícil trazar la línea entre unos y otros a veces. Entonces, si uno entiende que un grupo armado organizado opera localmente en algunas zonas del país a través de redes locales criminales, pues la lógica sería que esas redes locales criminales se entregaran también. Y reciban el beneficio también. también. Es que yo no sé si es el beneficio, porque realmente yo no veo los beneficios, o sea, yo realmente, a mí, yo leí esta cosa y todo el procedimiento que hay para que estas personas se entreguen, y yo digo, a mí me parece... O sea, si usted fuera Bacrim, usted no se sometería a esto. Pues yo no sé. No creo que aquí se pongan muy contentos conmigo en el gobierno, pero no, es que me parece complicadísimo. Mire, la extradición, ¿qué es lo que más les preocupa? Pues digamos, y el gobierno no puede hacer nada ahí porque esas son unas obligaciones internacionales, pero digamos ellos no quedan blindados frente a la extradición. Luego, tampoco van a tener mayores beneficios frente a lo que ya tienen con la justicia ordinaria. Luego, en sentido estricto, yo creo que este es un proyecto que beneficia al Estado colombiano y le genera unos mecanismos al Estado colombiano para que estas organizaciones que se sienten presionadas por la fuerza pública y que quieren, o sea, Otoniel quiere entregarse hace ratos, entonces, pero no hay cómo hacerlo. Y cuando se hizo el ejercicio en el 2011 con este grupo DERPAC, pues realmente esa experiencia fue dramática, porque se entregaron de estas personas, se entregaron 500 personas y terminaron condenadas 21. Sí, 21, pero no, el problema no es solamente las condenas, sino que es que además de todo llegaron 500 a entregarse. De esas 500 se quedaron como unas 290 o 200 y pico, se quedaron, que luego hubo que soltarlas porque no había cómo judicializarlas, y luego le correspondió a la Fiscalía uno a uno los recapturarlos. Entonces realmente este es un proyecto que está hecho para que el Estado pueda someter más fácilmente a los grupos que se quieren entregar. Yo quisiera aprovechar para hacer una precisión. Sí, pero a propósito... de delincuencia organizada. Porque es que no quiero que quede en el aire la idea de que este es un proyecto en el que si hay unos apartamenteros que están en actividad criminal, pues les vamos a caer encima con esta dureza. Esto está en el marco, recordemos, del acuerdo, en el marco de lucha en materia de seguridad y contra criminalidad organizada, sobre todo en materia de amenaza a los derechos humanos, defensoras de derechos humanos y una cantidad de cosas que nos sacan del rango de aplicación de la posibilidad que esto le caiga a los apartamenteros. Ahora, yo no sé, el día de mañana no llegaría a eso, pero bueno. Pero ¿y cómo distingues tú, digamos, un GDO que además de apartamentero colabora con... Yo lo veo con el vínculo que tú planteas. Sí. O sea, veo precisamente el vínculo que planteas, es el apoyo que estas estructuras más pequeñas hacen de los GDO, de los... Bueno, pero mire, María Victoria ha planteado algo, y es que con este tipo de proyectos, porque eso no es tan atractivo para las Bacrim, es la posición de María Victoria. Entonces uno dice, ¿y entonces el gobierno para qué hace eso si nadie se le va a desmovilizar vía este proyecto? No, yo lo dije al principio, es atractivo por dos razones. Uno, porque pueden respirar frente a la presión que está ejerciendo el Estado, y dos, pues porque aquí hay una serie de delitos que no contaban con ningún tipo de beneficio, que no necesariamente son tantos, pero normalmente son los principales delitos de las grandes cabezas de las estructuras criminales. No es solo eso, Claudio. Lo que menciona el viceministro es totalmente cierto, pero realmente sí es atractivo para los miembros de esas bandas criminales, en razón que la alternatividad penal y la norma, o este proyecto de ley, que también está en otras normas, en otros contenidos normativos, le permite y le faculta suspender las órdenes de captura y arreglar sus pendientes con la justicia. Entonces, desde luego que sí es atractivo. No, pero es que la suspensión de las órdenes de captura, me preocupa porque
claro que se hace la suspensión de la orden de captura porque ellos primero tienen que decir todo lo que el prontuario que han cometido, o sea, en el acta de sujeción. En el acta de sujeción. Entonces, cuando hacen, pues obviamente las órdenes de captura, pero es una suspensión mientras se vuelven y se define toda la situación jurídica de la persona, pero No importa, es un beneficio no totalmente importa, es necesario un beneficio, y temporal. Es un beneficio necesario y temporal, como usted lo menciona, pero es un beneficio que a la hora de la verdad los va a beneficiar. O vea usted a las FARC. Las FARC empezaron a hacer movimientos internacionales y con la suspensión de órdenes de captura facultado al gobierno nacional en solicitárselas. Es más, hubo un momento en el que se habían trasladado a Timochenko a Cuba sin la sujeción de la norma de la ley de orden público. Usted recuerda que eso fue escándalo nacional por la ley 418. Ahora, desde luego que es atractivo, porque si se suspenden las órdenes de captura y se someten a la justicia y hacen dentro de su acta de sujeción todos los delitos en los cuales están en curso, pues eso es un beneficio para los miembros de esas bandas criminales. Ahora, ¿hasta qué punto esto manda un mensaje a las nuevas generaciones de que delinquir paga? Pues eso solo nos lo dice la historia. Personalmente considero que es un muy mal mensaje. Mire, a propósito de eso, yo quiero pasar a otro momento de la discusión, y es que mientras en Colombia hay narcotráfico, y desafortunadamente va a haber narcotráfico por muchos años, pues siempre habrá alguien que quiera aprovechar ese negocio. Entonces, digamos que, bueno, desmovilizadas las FARC, los paramilitares de antes, pero siempre ha llegado alguien a ocupar ese espacio, a sacarle provecho a la posibilidad de ese negocio ilícito. ¿Qué plantea este proyecto, si es que plantea algo para decir, bueno, hasta aquí, se acabó? Vamos a estar en 2 años otra vez haciendo otro proyecto para desmovilizar a los nuevos delincuentes? Es que este no es motivo, es que este proyecto no es una política en sí mismo, o sea, el proyecto es un plan de sometimiento. Es un plan de sometimiento y un mecanismo que debería entenderse en consonancia con otras medidas, o sea, como parte del acuerdo, este proyecto, uno lo que entendería, no vamos a hablar sobre la implementación, pero como parte del acuerdo, uno entendería que este proyecto complementa ese acuerdo en la medida en que facilita la entrega de estas organizaciones, lo cual hace parte del proceso de desmonte de estas organizaciones que va de la mano de cambiar las condiciones en los territorios para que no haya más economías. Pero sí, la implementación del acuerdo desde el punto 3, sí, definitivamente, si eso se llega a concretar, va a ser un avance importante en alcanzar el propósito de terminar con este flagelo. Claro, pero a la luz de la realidad, cuando uno ve todos los problemas que tiene la implementación, uno dice, pues sí, que bien firmar documentos de acuerdo. Grandes dificultades de que la implementación pues, y yo creo que ustedes se han dado cuenta que las dificultades de la implementación no responden única y exclusivamente a una falta de voluntad política, si es que la hay, sino a unas dificultades reales de territorios y problemas de muchos años atrás. Pero sí, entonces, es voluntad política. Bueno, ese también es otro programa, Jairo. Pero el punto es también voluntad de los cabecillas de las FARC. Es también voluntad de los cabecillas de las FARC que están dejando a sus cuerpos, disidencias no, las personas que estaban amando de ellos, los cabecillas quienes tenían amando, los están dejando solos y no tienen nada. Por eso alias el Paisa iba a irse del centro. No nos desviemos, no, por eso, pero quiero, viceministro, perdóneme, Jairo. El tema es que perdóneme un segundo. Yo quiero, viceministro, que yo entiendo pues que digamos, con un proyecto no se soluciona el problema de la violencia y creo que eso lo entiende cualquier persona, pero sí se le vende al país la idea de que, mire, ya firmamos la paz con las FARC, les vamos a tratar de dejar firmada la paz con el ELN y vamos a tratar de dejar firmada la paz con unas bandas criminales y pare de contar. Pero la gasolina del conflicto está ahí y realmente de aquí a que se acabe el gobierno, pues no hay las condiciones para asegurar que estos procesos firmados van a funcionar. Pero entonces, es que eso tampoco ¿qué es lo que se le está vendiendo a la gente? Absolutamente así, porque antes del fenómeno del narcotráfico ya existía la violencia en Colombia, ya existía las guerrillas, ya existía el paramilitarismo, es decir que por supuesto que el narcotráfico pues es la gasolina, pues eso es lo que, pero eso es lo que digo. No es el motor principal. Habría que preguntarse qué habría sido el conflicto sin narcotráfico. Objetivas que existen en el país que
producen El Bueno, pero narcotráfico. viceministro, quiero que usted Yo conteste creo- esa Las violencias en pregunta. Colombia no existen porque haya narcotráfico. Yo le quiero ¿no es cierto? contar, Claudia, que hay expectativas muy altas en la comunidad internacional, por ejemplo en los Estados Unidos, en relación con el éxito de este proyecto, porque ven una oportunidad muy importante, en la medida en que esto tenga éxito, para darle grandes golpes a las estructuras, golpes en términos de desmontaje de las estructuras que hoy manejan el narcotráfico en Colombia. Y tú tienes razón, esto puede, digamos, ha sido históricamente un escenario de copamiento y relevo de las estructuras que se meten en el narcotráfico. Pero esto entraría a ser parte de todo el esquema de solución que se ha plantado en los últimos años para abordar la problemática. Por un lado, seguirán todos los procesos que se están manejando, que se derivados del Acuerdo de Colón, pero aquí hay una oportunidad en la que si estos señores no entregan las rutas, no entregan información de inteligencia, no entregan los testaferros, no entregan una serie de condiciones para que les sea aplicable los beneficios, pues simple y llanamente quedan por fuera del proceso. Eso va a ser mucha información para el Estado. Va a ser información muy valiosa para el Estado y acuérdate que esto es el marco de una acción de justicia ordinaria que va detrás de una persecución criminal. Pero yo quisiera decir una cosa y volver a la pregunta tuya original, Claudia, y es lo siguiente, y es que realmente, digamos, sí, hay unos procesos de relevo de estas organizaciones, que es lo que hemos vivido, digamos, en los últimos 30 años, pero también lo que hemos vivido es un descenso sistemático de la violencia. Entonces, y eso no lo podemos desconocer. Es decir, digamos, la desmovilización de los paramilitares incompleta, lo que ustedes quieran, pero ha sido, digamos, uno de los efectos más nítidos de esa desmovilización fue la caída contundente de la violencia en Colombia. Se ha caído menos ahora con la desmovilización de las FARC, porque existen estas otras organizaciones. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que vamos en un proceso escalonado de pacificación y que la desmovilización de estas estructuras que tienen como estas capacidades, que además de todo las han aprendido de las otras organizaciones, porque es que el Clan del Golfo no son unos señores que se levantaron un día y dijeron nos vamos a volver grupo armado organizado, sino que son unos señores que estuvieron en la guerrilla, que luego fueron paramilitares, que aprendieron un montón de cosas a lo largo de la historia de la violencia en Colombia. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ir desmontando estas estructuras sí tiene efectos sobre la caída de la violencia, porque gran parte de la violencia en Colombia está asociada a el accionar de estas estructuras. Entonces sí tiene sentido. Entonces lo que sí podemos esperar los colombianos, no mañana, porque esto no sucede de un día para otro, pero lo que sí podemos esperar los colombianos es que a través del desmonte de estas organizaciones se pueda ir reduciendo la violencia en el país. Eso sí creo que es real y ya lo hemos vivido. Hemos desmontamos al cartel de Medellín, al cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, desmontamos a los paramilitares, o sea, desmontamos a las FARC, o sea, eso ha ido. O sea, vamos en la dirección correcta, pero esto no va a arrojar resultados que vamos a ver no, porque es que no porque los resultados que tú estás pidiendo requiere cambiar condiciones, las que causas esas sí de la no las hemos violencia, podido, exacto, que no causas las de hemos la podido violencia, cambiar. Las causas de la violencia son más profundas. Exactamente. Tienen que ver con un Y esas régimen son más político difíciles que ha que firmar un sido proyecto de ley cerrado, combatir. antidemocrático, violento a lo largo de la historia del país. Esas son las causas de la violencia. Y los grupos, estas expresiones armadas, son consecuencias de este fenómeno, de la cerrazón del régimen político colombiano. Bueno, vamos a seguir conversando de esto en el último segmento del programa. Estamos en Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Llegamos al segmento final de Mejor Hablemos y quiero cerrar con una pregunta también para los 4 panelistas sobre qué se puede hacer entonces para que este proyecto realmente tenga las herramientas completas que le permitan al gobierno ser efectivo en la desmovilización de estos grupos. Entonces, 1 minuto para cada uno. Empiezo con usted, María Victoria, de nuevo. No, yo básicamente lo que diría es que este proyecto no se puede entender aisladamente, sino que tiene que hacer parte de una estrategia más grande de desmonte de estas organizaciones y de las economías criminales en las zonas donde estas existen. ¿Y existe esta estrategia o no?
Pues yo creo que parte de ella está contenida en En los la acuerdos de paz, pero pues tenemos obviamente muchos problemas en la implementación. Jairo. Yo estoy de acuerdo con la doctora, es decir, a este proyecto le faltaría una estrategia más grande, efectivamente, que ataque efectivamente las causas de la violencia, porque es que en últimas el proyecto trata de atacar las consecuencias de la violencia y no las causas que generan la violencia en Colombia. Y quiero aclarar que nosotros no tenemos ningún plan B en el proceso de paz. La decisión nuestra es la paz y por ella nos la hemos jugado toda. No existe plan B de grupos aparte, de dejar cosas aparte. Todo lo que lo acordamos lo hemos cumplido. ¿Incluido el paisa? Incluido el paisa, porque él está con el acuerdo de paz. Hay desconfianzas porque el régimen colombiano a lo largo de la historia, en los diversos procesos, ha habido traiciones, asesinatos de líderes. La historia del país está llena de ejemplos. Entonces es normal. Y mucha de la gente que no se acogió al proceso es por desconfianza en el Estado, porque consideran que no nos van a cumplir. Guillermo. Bueno, este tipo de normas no es el deber ser de un Estado. Los Estados están organizados para prevenir los delitos. La política criminal de un Estado está en proteger los bienes jurídicamente tutelados y ejercer control social. Hay que preguntarnos si las normas de sometimiento, este tipo de normas que buscan beneficios jurídicos, hacen ese fin, que es el control social y proteger el bien legítimamente y jurídicamente tutelado. Pienso que se requieren unos alivios judiciales y jurídicos para aquellos que hagan parte de unas bandas criminales o de grupos delictivos, al margen de la ley. Pero cuando la norma se hace para que estos miembros de esas organizaciones delictivas reciban más y más y más beneficios, se está mandando un mensaje errado a la sociedad. Viceministro Medina. Creo que el proyecto justamente tiene las herramientas que se necesitan. Yo creo que lo importante va a ser su trámite por el Congreso. Pero si usted fuera congresista, ¿le cambiaría alguna coma o no? Eso iba a decir, el gobierno es consciente de que allí se puede mejorar el proyecto, se le puede incorporar nuevos elementos, el gobierno no está cerrado a que eso pase. Creemos que hay una conciencia colectiva y una vocación de las grandes mayorías de que este tipo de instrumentos nos ayuden a cerrar los ciclos de violencia del país y claramente en el marco de la aplicación de una justicia que es dura contra el crimen organizado y que para nada es una política blanda. A nuestros panelistas muchas gracias por participar, les deseo una feliz noche, a ustedes también en sus casas gracias por seguirnos y por participar respondiendo nuestra pregunta en redes sociales y los dejamos como siempre con el anticipo de la caricatura que será publicada mañana en El Tiempo, la caricatura de Matador. Les deseo una feliz noche. Mejor hablemos.